Entonces el tema de hoy es sabiduría, porque hemos estado tratando a través de este año, de todo lo que lleva corrido de este año, el tema de sabiduría. Y el título de la enseñanza de hoy es la enseñanza de Dios, porque definitivamente no hay otra enseñanza. Entonces, en este tiempo, en todo lo que va corrido de este año, del año del entendimiento, pues Dios nos ha venido enseñando su propósito, su voluntad para hacernos crecer, y de manera general, en comunidad, para la iglesia en general, los que hemos creído en el Señor y en su palabra, pues nos ha ido llevando a crecer y a madurar. Pero también de manera individual, para que cada uno de nosotros maduremos y ayudemos a madurar a otro, al que nos rodea o al discípulo que el Señor nos ha puesto en el camino. Por eso hoy vamos a profundizar un poquito en la palabra enseñanza y vamos a aprender sobre esa palabra. La palabra enseñanza, vimos cuando compartimos en la ocasión pasada, que la enseñanza y todo lo que hay en nuestra mente me trae una manera de pensar. Esa enseñanza que hay en mi mente me trae una manera de pensar, y esa manera de pensar trae una cultura, y esa cultura me lleva a crear una comunidad, y esa comunidad ya es transformada en un pueblo, y ese pueblo forma una nación, y esa nación está formada por una forma de pensar, una cultura, una manera de pensar y de hacer. Entonces vamos a través de la palabra a ver en Proverbios capítulo 4 que toda la palabra de Dios es una enseñanza. Proverbios 4, 1 y 2, vamos a leer Proverbios 4 y el versículo 1 y 2, que dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. La enseñanza verdadera viene de parte de la palabra de Dios, y es el Padre quien nos enseña a través del tiempo, a través de lo que vamos comprendiendo de su palabra, lo que Él va revelando a nuestra palabra. Proverbios capítulo 6, 20 dice lo mismo. Dice, bueno, algo muy relacionado con esto. Proverbios 6, 20. Leámoslo despacio. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Y Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que le instruyen. Y Proverbios capítulo 8, versículo 10, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Pero nosotros nos afanamos por el oro escogido y no por la enseñanza. Nuestra ansiedad y nuestro afán siempre es necesito, necesito, necesito. Quiero, quiero y quiero. Pero nos olvidamos de la enseñanza verdadera. Pero es que la palabra dice, reciban mi enseñanza y no plata. Quiere decir que la enseñanza es una prioridad. Y debería ser para nosotros eso, una prioridad. ¿Verdad? No la añadidura. Pero siempre tendemos a cambiar ese principio. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque la enseñanza es la que no debemos descuidar. No descuides el don
que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pero la base y lo que quiero compartir hoy es sobre la enseñanza. Entonces, Pablo le recalcaba eso a Timoteo, la lectura de la enseñanza de la palabra de Dios, la verdadera enseñanza. Y entonces, ¿qué quiere decir enseñanza? La enseñanza quiere decir doctrina e instrucción. La doctrina y la instrucción que el Señor Jesucristo nos dejó. Porque las experiencias educativas enseñan a pensar. Por eso, a través de generaciones, nosotros hemos copiado cosas de nuestros antepasados. Todo lo que nosotros pensamos, deseamos y sentimos y hacemos ha venido siendo transmitido de generación en generación. Entonces las cosas buenas que nosotros hacemos, que tenemos como concepto de bueno, pues ese concepto la sociedad lo permite, lo acepta, ¿cierto? Como bueno. Pero porque es un concepto solamente que hay en nuestra mente. Pero la enseñanza verdadera nos cuesta aplicarla para vivir la palabra. Todo esto que fue transmitido de generación en generación nos ha hecho pensar que ocuparnos en eso es la verdad, que seguir así. Yo sigo pensando como pensaban mis abuelos, sigo pensando como pensaba mi familia, como piensan, como me enseñaron mis profesores en la universidad, en el colegio, en todo lo que hemos venido aprendiendo durante la vida. Pero lo más glorioso y la noticia más maravillosa para nosotros es que hoy Dios nos trae la doctrina verdadera, la enseñanza de Jesucristo, su Hijo, para formarnos a su imagen y a su semejanza. Es la única manera que nosotros podemos ser hechos a su imagen. De la manera que nosotros podemos ser a su imagen y su semejanza es a través de la palabra. Y la palabra de Dios fue escrita para plasmar la doctrina del Padre y el yugo que llevó Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuál es el yugo que el Señor Jesucristo llevó? El Padre fue quien le dio la enseñanza a Jesucristo y ese yugo es el que Él ahora nos dice: lleven mi carga, lleven mi yugo, porque es fácil y ligera mi carga, dijo Él. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces es llevar la carga, la enseñanza, el yugo del Señor Jesucristo sobre nosotros. Entonces esto es para pensar, cada vez que nosotros vamos a la palabra y cada vez que meditamos la palabra, pues pensemos en esto, en que el Señor Jesucristo llevó el yugo que el Padre le dio. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Creemos que el Señor Jesucristo tenía el mismo cerebro y la misma mente que usted y yo tenemos? Entonces Él tenía la mente diseñada por el Padre. Yo creo que cuando nosotros meditamos su palabra, Él va revelando a cada uno cómo fue que el Señor Jesucristo llevó el yugo, ¿verdad? ¿Cómo hizo Él para llevar el yugo del Padre? Entonces, a través de sumergirnos en su palabra, Él cada día nos va enseñando cómo llevar ese yugo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es ligera, aunque nos parezca difícil. Para muchos ya nuestra mente se va educando, ¿verdad? Se va educando y nos levantamos y de una vez nos acordamos el versículo de hoy, ponerlo en mi mente. Vamos a mirar Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Entonces ya sabemos cómo fue que el Señor Jesucristo iba llevando la carga, iba llevando el yugo, que dice que es ligera y aunque es ligera, no es fácil. Yo creo que a todos nos cuesta, o a quien no le cuesta a diario tener el versículo y estar ahí, nos cuesta, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos vencer. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos. Entonces, tengamos cuidado siempre con lo que estamos pensando, con todo lo que pensamos. Examínelo. Examine cada cosa que usted piensa, porque no podemos pensar y hablar por hablar. Un pensamiento se reemplaza con otro pensamiento. Recuerda que hace 8 días el doctor Daniel nos compartía eso. Nosotros no, la mente nunca está en lo llamado en blanco, sino que un pensamiento se reemplaza con otro pensamiento y ese pensamiento va alimentando emociones, sentimientos, deseos y las mismas acciones, porque las acciones son muestra de lo que yo estoy pensando. De acuerdo a la enseñanza, pues los pensamientos van siendo aflorados, van siendo mostrados afuera. Depende de la enseñanza que yo tengo en mi mente. Entonces, mi pensamiento permanece ahí. Planeo las ofensas, planeo cómo despreciar a esa persona, se planea el rechazo y así mismo es el resultado, ¿verdad? Ese será el resultado cuando ese pensamiento es alimentado por cosas que alimentan el odio. El odio es un sentimiento. Y el versículo de hoy dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El buen sentido no lo enseña sino la palabra. Él es el que me enseña a sentir que yo no odio, ni debo alimentar mis pensamientos con odio y con ofensas y con desprecio, para que en el momento en que me encuentre a esa persona, pues va a explotar todo lo que hay adentro y voy a ofender y voy a herir. Si no somos educados aquí adentro, pues mucho menos vamos a mostrar afuera de lo que no hay. Las redes cerebrales se alimentan de palabra, eso mismo dará el fruto de la vida, no la enfermedad. Por eso el diseño de Dios no es que yo esté enfermo. El diseño de Dios no es la enfermedad de mi vida. La enfermedad viene por la iniquidad y se manifiesta porque yo no he confesado iniquidad. Para ser libre de enfermedad, debo confesar la iniquidad. Porque el fruto de la palabra es vida. Ese es el verdadero fruto que nos da la palabra. La vida, no la enfermedad. Vamos a ver Romanos 8, 5 y 6. Y ahí nos aclara cómo Él ordena nuestros pensamientos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, pues piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, pensar lo que yo quiero me trae muerte. Cada vez que yo pienso lo que quiero, me va a traer muerte y me va a traer enfermedad. Pensar en las cosas de la carne, ¿qué sería entonces? Darle rienda suelta a mi mente y a mis pensamientos para que piensen todo lo que quieran. Entonces mi mente está libre y no tiene ningún dominio, no tiene ese dominio propio. Y mis pensamientos se vuelven vanos y le doy rienda suelta para que esté pensando todo lo que quiera, le estoy dando gusto en todo lo que quiere pensar. Eso es estar en la carne.
Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quiénes no anhelan la paz? Todos queremos la paz. Todo el mundo habla de la paz. Pero como la paz que ofrece el mundo no es la que el Señor nos da, la paz es la que trae la palabra. Cuando nosotros meditamos la palabra, continuamente hay paz en nuestra vida, en nuestra mente. Aunque afuera sintamos el afán de cumplir, del trabajo, de las cosas que a diario tenemos que hacer. Pero si hay el pensamiento en la palabra, si está conectada mi mente con la palabra, Dios trae paz. Yo creí por mucho tiempo que estar en el Espíritu, yo me imaginaba, era un concepto que tenía en mi mente, de que estar en el Espíritu era estar continuamente en actividades de una iglesia, en actividades eclesiales, y me imaginaba que eso era lo que me traía a mi paz y me traía la salvación. Me imaginaba eso. Y eso yo lo entendía porque esa era la enseñanza que yo tenía. Porque a través de lo que he sido enseñada de pronto en la iglesia, en la escuela, en la casa, en la familia, pues yo me imaginaba que era así. Que entonces yo tenía que dejar de hacer mis cosas y dedicarme a hacer cosas únicamente en la iglesia. Entonces yo lo quería hacer todo. Y caía en el llamado activismo. Y entonces cuando quería saber algo de Dios y quería ser edificada, entonces habían personas y líderes y personas que Dios usaba para decirme cosas como estas. Pídale a Dios que le ayude a pensar cosas buenas, que le ayude a pensar cosas bonitas, que su vida sea alegre, que usted tenga una vida tranquila. Y pues a mí eso nunca me sirvió para nada. Yo creo que a todos nos han dicho eso, ¿cierto? Dígale a Dios que le dé bondad, que le dé fe, que le dé mansedumbre, pero nunca me dijeron vaya a la palabra y verá que la palabra le enseña. Nunca fuimos instruidos así. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido esa trayectoria que de pronto, gloria a Dios porque nos enseñaron a ir a una iglesia y gloria a Dios porque nos enseñaron a congregarnos, pero no nos enseñaron a depender de la palabra. Pero hoy estamos aquí para eso. Esa es la verdadera instrucción, la verdadera enseñanza. Entonces, pues aunque lo practiqué, no me sirvió de mucho porque nunca mencioné la palabra, no tomé en cuenta la palabra en mi vida. Entonces ahora quiero depender de la Biblia. El Señor mismo me ha ido enseñando, la palabra misma me ha ido enseñando en mi relación con Dios y con la palabra. Él me ha ido enseñando a depender de la Biblia. Y pues espero que ustedes estén en el mismo proceso, porque eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso, definitivamente es así. Entonces, depender de la Biblia y depender de la palabra es vivir en el Espíritu para entender qué es lo que Dios quiere para mi vida, para entender ese diseño que Él hizo para mí. Resulta que los programadores de las computadoras dicen esto, las personas expertas en programar computadoras. Dice, si se mete basura en la computadora, saldrá basura. Y si se carga un programa con datos malos, los resultados siempre serán malos. De lo que se siembre, de eso mismo se cosecha. Porque todo es enseñado, ¿cierto? Todo es transmitido. Por eso les animo para que ustedes permanezcan en la palabra y para que sean instruidos en la palabra. Porque si ustedes y nosotros como padres somos instruidos en la palabra, pues nuestros hijos van a ser instruidos en la palabra también.
Es la única enseñanza que hay. Y pues nosotros nos llenamos siempre de afán en tratar de cambiar cosas externas, cosas en las personas, porque esa persona de pronto está haciendo una acción que no es aceptada ante la sociedad. Entonces, sentimos vergüenza, ¿cierto? Como dice el dicho por ahí, sentimos pena ajena. Qué vergüenza que esta persona está haciendo eso y mírela, se congrega. Qué vergüenza que está haciendo aquello y también esta persona se congrega o no se congrega. Y entonces caemos en ese juzgamiento y empezamos a preocuparnos por lo que vemos afuera. Entonces, ese es nuestro compromiso, cambiar la manera de pensar, dejar de mirar afuera. Y para evitar ese juzgamiento, porque yo resulto cayendo en juzgar al uno, en juzgar al otro, porque quiero que esa persona cambie todo lo que está haciendo, que no es aceptado delante de la sociedad, aparentemente delante de la sociedad. Pero no me preocupo por sembrar en esa persona la semilla, o se me olvida clamarle a Dios que tenga misericordia de esa persona. Es lo único que nos corresponde hacer, porque nadie cambia a nadie. Ni siquiera el Señor Jesucristo cambió a los discípulos que estuvieron con Él ¿cuánto tiempo? 3 años y medio, al pie del maestro de maestros, del Dios mismo, del maestro que realmente sabía todas las cosas, el que lo conoce todo, el que conocía los pensamientos de ellos. Antes que ellos hablaran, el Señor Jesús sabía qué iba a decir cada uno. Entonces, para no caer en ese juzgamiento, lo que a mí realmente me corresponde es clamar a Dios por esa persona. Señor, ten misericordia. No me corresponde hacer nada más. Solo ten misericordia de esa persona porque yo no la puedo cambiar. Tú no la vas a cambiar cuando yo quiero, ni esa persona va a hacer lo que yo quiero ni lo que yo necesito, sino lo que Él ya diseñó para esa persona y para mí. Y cada uno vamos en ese proceso. Vamos a leer Proverbios 15, 26 y resulta que ahí nos comprueba que a mí no me corresponde juzgar, ni calificar las acciones de los demás. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Y entonces volvemos al ejemplo de las computadoras. Si a esa computadora le metieron un poco de basura, pues cuando vayan a abrir algún programa, ¿qué va a salir? Esa misma basura que metieron. Y es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos esta tablet, esta es la tablet nuestra. Y es abominación a Jehová los pensamientos del malo. Y del malo no está hablando el malo que está en la calle, el que no se congrega o el que no cree. El malo soy yo, porque todos somos pecadores. Entonces, todos somos malos, todos venimos de maldad. He aquí en maldad hemos sido formados, en pecado hemos sido concebidos. Entonces yo no puedo señalar a nadie, ni puedo juzgar a nadie, ni le puedo transformar su manera de pensar al otro. Ten misericordia, Señor, de él, y anímalo a que medite tu palabra, a que venga a tu palabra, porque Dios es el único que pone el querer como el hacer. Vamos a mirar en Mateo 15, 10 al 19, y lo vamos a leer muy despacio para comprender de dónde viene la contaminación en nuestros pensamientos. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se enfurecieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y recordemos que el corazón es la mente. Lo confirmamos aquí con el doctor Daniel hace 15 días, y nos confirmaba a través de mezclar la ciencia con la palabra. Porque la palabra de Dios no es ajena a la ciencia que va avanzando. Él mismo dijo que la ciencia aumentará. Entonces, la palabra de Dios va encajada con la ciencia como va creciendo. Y entonces, por eso confirmamos ese día acá que el alma, que es la mente, está en las redes cerebrales. Y de allá es de donde sale toda esta contaminación. Entonces, cuando hablo, pues, ¿qué hago? Estoy contaminando. Pero así como contamino para mal, pues puedo contaminar para bien. Ese pensamiento puede cambiar, ¿verdad? Amén, y gloria a Dios porque eso puede suceder. ¿O cuántos estamos deseando eso? Esa es nuestra consigna, ¿verdad? Ese es el objetivo, en ese proceso es en el que vamos. Cuando hablo, contamino. ¿Contamino para bien o contamino para mal? Jesucristo ya llevó esa contaminación. Ya Él dijo: yo les he traído esta nueva enseñanza. Entonces no permita que sus pensamientos sean alimentados de contaminación. ¿Qué sería esa contaminación? Pensar en todo lo que yo tengo que pensar durante el día. Todo el día pensando: necesito, tengo que ir a trabajar, corro, hago, me desespero. Y el desespero y el afán no me dejan permanecer en la palabra. Entonces, también ya hemos aprendido acá que somos instruidos para fructificar y para producir, o producir y fructificar. Nuestro Padre Dios ya nos dio toda la enseñanza para que esta enseñanza tome poder en mi terreno, en nuestro terreno que es nuestra mente, para que al alimentar la mente de la palabra, el provecho sea y el fruto sea bueno. Entonces, mi responsabilidad es traer luz a mi mente. Ya sabemos cómo traemos luz a nuestra mente, entonces meditando, permaneciendo en la palabra, la lectura diaria de la palabra, el salmo, el proverbio diario y la lectura procesal de la palabra. Entonces ya no nos ocupemos más de lo que vemos mal en otros, porque nosotros necesitamos ser, cada uno de nosotros necesitamos ser responsables en esa parte. Leamos Deuteronomio 4 al 8. Y aquí confirmamos que la palabra es la verdadera enseñanza. Mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para posesión de ella. Guardad
e inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios, justos juicios, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Esa es la verdadera enseñanza. Cierre sus ojos, iglesia, y vamos a decirle al Señor que necesitamos ser responsables ante esta enseñanza que Él nos ha dejado. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos, nos haga responsables en toda obra buena para hacer su voluntad, haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Ponemos nuestras mentes delante de ti hoy, Señor. Ya sabemos que le podemos dar una orden a nuestra mente para que obedezca a tu palabra, para que permanezca en tu palabra. Tú nos has dado ese dominio y ese poder. Ayúdanos a practicarlo, Señor, a tomar la responsabilidad y a creer que tú puedes darnos ese querer como hacer. A ti la gloria, Señor. A ti la honra y la alabanza. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Ánimo, iglesia, a permanecer en la palabra de Dios. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.